Aquella noche, con la casa en silencio, ella cayó de rodillas y sintió algo que no había sentido en años, la certeza de que no estaba sola. El Espíritu de Dios había entrado por la puerta que ella, sin saberlo, llevaba tiempo cerrando. Hay casas que tienen todo: muebles nuevos, aromas agradables, risas de los nietos los domingos, y sin embargo se sienten vacías por dentro. No es un vacío que se pueda limpiar con una escoba ni decorar con un cuadro nuevo. Es un vacío que solo Dios puede llenar, y muchas familias cristianas, sin darse cuenta, llevan años viviendo con las puertas cerradas para Él. Charles Spurgeon decía que el Espíritu Santo no es un huésped que se impone, sino un huésped que espera ser recibido con el corazón abierto. Y esa frase, tan sencilla, encierra una verdad que pocos se detienen a examinar. La presencia de Dios en un hogar no depende de la decoración religiosa que tengamos en la sala, ni de cuántas veces al año vayamos a la iglesia. Depende de algo mucho más íntimo. El profeta Isaías lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. Dios no busca palacios ni templos perfectos. Busca corazones quebrantados, hogares donde todavía hay lugar para la humildad. Muchos de nosotros hemos confundido la rutina espiritual con la presencia real de Dios. Oramos antes de comer, bendecimos la mesa, quizás leemos un versículo antes de dormir, pero en el fondo sabemos que algo falta. Sabemos que esas palabras, aunque sinceras, a veces suenan huecas, como si las dijéramos por costumbre y no porque el corazón esté verdaderamente ahí. Y eso duele, sobre todo cuando recordamos tiempos pasados en los que sentíamos a Dios tan cerca que casi podíamos tocar su mano. Recordamos noches de oración que se alargaban sin que nos diéramos cuenta, cultos donde llorábamos sin vergüenza, momentos donde la fe no era un concepto, sino una experiencia viva que sostenía cada decisión de la familia. Preguntarnos qué cambió es el primer paso honesto hacia la restauración. Spurgeon enseñaba que el avivamiento nunca comienza en las multitudes, sino en la habitación secreta de un solo hombre o una sola mujer que decide buscar a Dios con todo su ser. Y eso mismo aplica a nuestras casas. Antes de que un hogar sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, tiene que haber alguien dentro de esas paredes dispuesto a arrodillarse, a confesar, a dejar de fingir que todo está bien cuando el alma está sedienta. El apóstol Pablo escribió a los Efesios algo que muchos leen rápido, sin detenerse a pensar en su peso real. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Ser llenos no es un evento único que ocurrió el día de nuestra conversión y ya quedó atrás. Es un proceso continuo, diario, tan necesario como respirar. Un hogar donde nadie se detiene a buscar esa llenura terminará tarde o temprano funcionando con sus propias fuerzas, y las fuerzas humanas se agotan rápido. Se agotan en medio de las deudas, de las enfermedades, de los hijos que se alejan del camino, de los silencios matrimoniales que nadie sabe cómo romper. Sin la presencia constante del Espíritu, cada casa termina peleando batallas que fueron diseñadas para pelearse de rodillas, no con fuerza propia. Piense por un momento en su propia casa. ¿Cuándo fue la última vez que oró con su cónyuge, no por costumbre, sino porque realmente sentía la necesidad de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos lo vieron llorar delante de Dios, no de tristeza, sino de gratitud genuina? Estas preguntas incomodan, mas es precisamente esa incomodidad la que Dios usa para despertarnos. Tal vez usted creció en un hogar donde el nombre de Dios se mencionaba con naturalidad, donde la Biblia estaba abierta sobre la mesa y no guardada en un cajón. Y hoy mira a su alrededor y nota que las cosas cambiaron sin que nadie lo decidiera del todo. El trabajo, las cuentas, los estudios, las pantallas, todo fue ocupando el lugar que antes pertenecía a la oración en familia. No hubo una decisión consciente de alejarse, simplemente, un día tras otro, se dejó de buscar.
La presencia del Espíritu Santo no llega con truenos ni con señales espectaculares en la mayoría de los casos. Llega como llegó a Elías en el monte Horeb, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Muchos hogares están tan llenos de ruido, de pantallas encendidas, de discusiones y de prisa, que ese silbo apacible simplemente no encuentra espacio para ser escuchado. Activar la presencia de Dios en el hogar comienza, entonces, con silencio, con apagar lo que sobra para escuchar lo que realmente importa. Comienza con perdonar a ese familiar que nos hirió y con el cual llevamos meses sin hablar de corazón. Comienza con dejar de orar solo por obligación y empezar a orar porque sabemos, con certeza, que hay alguien del otro lado escuchando cada palabra. Spurgeon solía decir a su congregación que un cristiano sin oración es como un soldado sin armas en medio de la batalla. Y un hogar sin oración es exactamente eso. Una casa desarmada frente a las tormentas que la vida, tarde o temprano, siempre trae. No hablamos aquí de fórmulas mágicas ni de rituales vacíos. Hablamos de una relación viva, sostenida día tras día, con el Dios que prometió no dejarnos ni desampararnos. Si usted ha sentido que su hogar necesita ese aire fresco del cielo, que sus oraciones se han vuelto repetitivas y que la palabra de Dios, esa misma palabra que antes le emocionaba, hoy parece plana entre sus manos, quiero decirle algo con todo respeto. No está sola, no está solo. Esa sequedad tiene remedio y no tiene que caminarlo sin ayuda. Por eso preparamos una guía práctica, pensada para quienes atraviesan justamente ese desierto espiritual. 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. 21 días de pasos concretos para que la oración deje de sentirse hueca, para que la Biblia vuelva a hablarle como antes, y para que la distancia que siente hoy se convierta en cercanía real. No hay tiempo que perder cuando el alma tiene sed, y cada día que pasa sin dar ese paso es un día más de sequedad que se pudo evitar. Adquiérala hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado y comience esta misma semana su propio camino de restauración. Y antes de continuar con lo que Dios quiere mostrarnos hoy sobre su presencia en el hogar, permítame pedirle un favor sencillo. Si este mensaje ya está tocando su corazón, suscríbase a este canal. Aquí seguiremos profundizando semana tras semana en la palabra de Dios y en las enseñanzas de hombres como Spurgeon para que su fe y la de su familia sigan creciendo. Hay un versículo que muchas familias cristianas repiten como si fuera un lema bordado en la pared, pero pocas veces se detienen a vivirlo de verdad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Josué no dijo esa frase como una decoración para colgar sobre la puerta. La dijo como una declaración de guerra contra la indiferencia espiritual que ya empezaba a filtrarse en el pueblo de Israel. Y esa misma guerra se libra hoy, en silencio, dentro de cada hogar que dice creer pero que en la práctica vive dividido entre Dios y todo lo demás. La diferencia entre una casa que solo menciona a Dios y una casa que realmente le sirve no está en las palabras que se dicen en voz alta, sino en las decisiones diarias que nadie ve. Abraham, cada vez que se mudaba de lugar, hacía algo que hoy nos parecería extraño. Levantaba un altar. No construía primero la casa ni establecía primero el negocio. Primero marcaba ese terreno como territorio consagrado al Señor. Génesis lo registra varias veces, casi como una costumbre inseparable de su vida. Donde Abraham plantaba su tienda, ahí mismo edificaba un altar a Jehová. Esa imagen tiene algo que perdimos con el paso de los siglos. La idea de que cada casa necesita, de alguna forma, ser marcada como territorio de Dios. No hablamos de un ritual supersticioso, sino de un acto consciente de pertenencia, una manera visible de decir que esa tierra, esa familia, ese techo, ya no le pertenecen únicamente al esfuerzo humano. En nuestros días ese altar no se construye con piedras, se construye con momentos, se construye cuando una familia decide, de manera intencional, que cierto rincón de la sala, cierta hora de la noche,
cierto momento antes de dormir, pertenece exclusivamente a la conversación con Dios. No es magia ni superstición. Es simplemente ordenar el hogar de tal forma que haya espacio físico y temporal reservado para lo que más importa. Los altares de Abraham nos enseñan que la fe necesita lugares y momentos concretos, no solo buenas intenciones flotando en el aire, olvidadas apenas comienza el ajetreo de la semana. El libro de Hechos narra la historia de un hombre llamado Cornelio, un centurión romano que ni siquiera pertenecía formalmente al pueblo de Israel, y sin embargo, las Escrituras dicen que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hechos 10:2. Toda su casa. No solo él, no solo su devoción personal, sino un hogar entero orientado hacia Dios. Y fue precisamente a esa casa, a ese ambiente preparado, donde Dios envió una visitación que cambió la historia del Evangelio para los gentiles. La presencia de Dios busca casas preparadas, no casas perfectas, y esa distinción libera a muchas familias de la falsa idea de que primero deben alcanzar cierto nivel de santidad antes de merecer una visitación. Muchas personas creen que necesitan resolver primero todos sus conflictos familiares, sanar todas las heridas, tener una familia ideal antes de poder invitar la presencia de Dios a su hogar. Pero la verdad es exactamente la contraria. Es la presencia de Dios la que sana esos conflictos, la que ablanda los corazones endurecidos, la que restaura lo que años de silencio y orgullo fueron destruyendo poco a poco. No se trata de merecer esa presencia, se trata de abrirle la puerta tal como está la casa hoy, con sus desórdenes y sus heridas todavía visibles. Dios nunca esperó familias perfectas para habitar entre ellas. La Biblia entera está llena de casas rotas que Él decidió restaurar desde adentro. El perdón ocupa un lugar central en esta ecuación, aunque casi nadie quiera hablar de eso abiertamente. Jesús fue muy claro cuando enseñó a orar: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. No hay manera de experimentar una atmósfera espiritual saludable en una casa donde dos personas llevan meses o años sin dirigirse la palabra de corazón. El rencor funciona como una pared invisible que bloquea exactamente lo que estamos pidiendo que entre. Se puede orar con mucha elocuencia y aún así mantener cerrada, sin saberlo, la puerta principal, porque el corazón sigue guardando una ofensa que jamás fue entregada del todo a Dios. Otro elemento que las Escrituras señalan repetidamente es la gratitud. El apóstol Pablo, escribiendo desde una situación de prisión, no de comodidad, insistió: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». 1 Tesalonicenses 5:18. Los hogares llenos de quejas constantes, de comparaciones con lo que otros tienen, de conversaciones dominadas por lo que falta en lugar de lo que sobra, generan un ambiente que apaga, sin proponérselo, la sensibilidad espiritual de quienes viven ahí. La gratitud, en cambio, abre los ojos para reconocer lo que Dios ya está haciendo, incluso en medio de las circunstancias que todavía no han cambiado. Vale la pena también hablar de la palabra como presencia física dentro del hogar, no solamente como concepto teológico. El salmista escribió: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmos 119:105. Una casa donde la Biblia se lee en voz alta, donde se conversa sobre lo que dice, termina desarrollando una memoria espiritual que sostiene a toda la familia en los momentos difíciles. No hace falta un sermón largo cada noche. A veces basta un versículo comentado con sinceridad durante la cena, un comentario breve que abra espacio para que los hijos pregunten, para que el cónyuge comparta lo que Dios le está mostrando esa semana. También conviene mencionar algo que rara vez se dice con claridad. Los hogares reflejan, muchas veces sin que nadie lo note, las prioridades reales de quienes los habitan. Se puede tener una Biblia grande y decorativa sobre la mesa de centro y al mismo tiempo vivir con el televisor encendido durante horas mientras nadie conversa realmente. Los símbolos religiosos no sustituyen la práctica viva de la fe. Dios no mira el objeto sobre el mueble.
Mira el corazón de quienes se sientan alrededor de Él y sabe perfectamente cuándo esa devoción es real y cuándo es solamente decoración heredada de generaciones anteriores. Cuando una familia comienza a tomar en serio estos elementos, algo cambia de manera casi imperceptible al principio. Las discusiones que antes escalaban rápido empiezan a resolverse con más paciencia. Los silencios incómodos dan lugar a conversaciones honestas. Los hijos, incluso los adolescentes que parecen indiferentes, notan cuando algo distinto está ocurriendo en la atmósfera de la casa, aunque no sepan explicarlo con palabras teológicas. Esa transformación silenciosa, sostenida semana tras semana, es exactamente el tipo de terreno donde el Espíritu Santo elige habitar con mayor libertad, sin que nadie tenga que forzar nada. Hay algo que muy pocos predicadores mencionan cuando hablan de la presencia de Dios en el hogar, y es que también existen obstáculos concretos que la bloquean, no solo ausencias que hay que llenar. No basta con desear que el Espíritu Santo more en la casa, también hace falta identificar que está activamente cerrándole el paso. Y muchas veces esos obstáculos son tan cotidianos que ni siquiera los reconocemos como problema espiritual. Se disfrazan de cansancio, de rutina, de falta de tiempo, cuando en realidad son decisiones diarias que, sumadas una tras otra, terminan construyendo una distancia que nadie planeó pero que todos terminan sintiendo. El segundo libro de Crónicas narra un momento extraordinario en la dedicación del templo de Salomón. Los cantores y los músicos se unieron para alabar y dar gracias a Jehová. Y en el instante en que su voz se hizo una sola, la gloria de Dios llenó la casa de tal manera que los sacerdotes ni siquiera podían permanecer de pie para ministrar. 2 Crónicas 5, 13, 14. Ese pasaje enseña algo que fácilmente se pasa por alto. La alabanza no es solamente un adorno emocional del culto, es un catalizador real de la presencia de Dios. No fue la arquitectura del templo lo que atrajo la gloria divina, fue la unidad de voces alabando con sinceridad. En la cárcel de Filipos, Pablo y Silas, con las espaldas heridas y los pies sujetos al cepo, hicieron algo que desafía toda lógica humana. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, Hechos 16:25. No cantaban porque las circunstancias fueran buenas, cantaban en medio de la peor de las circunstancias. Ese acto de fe provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó las cadenas de todos los presos. El salmista lo resume con una frase que merece ser recordada. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Salmos 22:3. Incluso cuando ese pueblo canta desde un calabozo. Ahora bien, ¿qué pasa en un hogar donde la alabanza casi nunca se escucha? Donde la única música que suena es la que viene del televisor o del teléfono, y donde el nombre de Dios se menciona solamente en tono de queja o de exclamación pasajera. Ese silencio, aunque parezca inofensivo, deja un vacío que otras cosas terminan ocupando. El chisme, la comparación, la crítica constante hacia otros miembros de la familia. La atmósfera de una casa nunca queda neutra por mucho tiempo. Siempre termina llenándose de algo, ya sea luz o penumbra. Basta observar una semana cualquiera en un hogar promedio para notar cuánto tiempo se dedica a hablar mal de un vecino, de un compañero de trabajo, de un familiar ausente, comparado con el tiempo dedicado a hablar bien de lo que Dios está haciendo. Esa balanza, sin que nadie la mencione en voz alta, revela mucho más de la vida espiritual real de una casa que cualquier declaración de fe pegada en la pared. Las palabras que se pronuncian dentro de las 4 paredes de un hogar tienen un peso que rara vez se toma en serio. Salomón, el hombre más sabio de su generación, escribió algo directo y sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Piensa en cuántas veces dentro de su propia casa se han dicho palabras de desánimo a un hijo, comentarios hirientes hacia el cónyuge, frases que quedaron marcadas en la memoria de alguien durante años. Esas palabras no desaparecen, se acumulan, forman una atmósfera, moldean lo que cada persona cree sobre sí misma. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios,
ofrece una instrucción que suena simple, pero que transforma radicalmente el ambiente de cualquier casa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Efesios 4:29. No se trata de fingir una felicidad artificial, ni de evitar las conversaciones difíciles. Se trata de que incluso al corregir, incluso al discutir un problema real, las palabras construyan en lugar de destruir. Un hogar donde se habla así, con cuidado, se convierte en terreno fértil para que el Espíritu Santo se sienta bienvenido en cada conversación, incluso en las más tensas. También conviene hablar con honestidad de los ídolos modernos que compiten silenciosamente por el lugar que le corresponde a Dios en cada casa. No hablamos de estatuas ni de imágenes talladas, hablamos del teléfono que se revisa antes de orar, del trabajo que consume cada hora disponible, del entretenimiento que llena cada momento de silencio para que nadie tenga que sentarse a solas con sus pensamientos. Juan lo advirtió con una sencillez que sigue vigente. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21. Los ídolos de hoy no piden sacrificios en altares de piedra, piden tiempo, atención y el primer lugar en el corazón, algo que muchas veces se entrega sin siquiera notarlo. Otro obstáculo silencioso es la falta de unidad entre quienes conviven bajo el mismo techo. El salmista describe algo hermoso cuando habla de los hermanos habitando en armonía, comparándolo con el rocío que desciende sobre los montes, un lugar donde el Señor envía bendición y vida eterna. Salmos 133. La palabra clave ahí es armonía, no perfección. No se necesita una familia sin desacuerdos, se necesita una familia dispuesta a resolverlos con humildad, sin dejar que el orgullo se convierta en residente permanente de la casa, ocupando el lugar de cabeza que solo le pertenece a Dios. Piense también en el poder del testimonio compartido dentro del hogar. Cuando un padre o una madre cuenta, en voz alta, cómo Dios respondió una oración específica, cómo suplió una necesidad concreta, cómo sostuvo a la familia en un momento de crisis, esa historia queda grabada en la memoria de los hijos de una manera que ningún sermón formal logra igualar. Israel tenía la costumbre de construir monumentos de piedra precisamente para recordar, generación tras generación, lo que Dios había hecho por ellos. Nuestras casas necesitan sus propios monumentos, aunque sean simples conversaciones repetidas con intención, contadas una y otra vez alrededor de la mesa familiar. La combinación de estos elementos, la alabanza sincera, las palabras que edifican, la renuncia consciente a los ídolos modernos, la búsqueda activa de la armonía y el testimonio compartido, va transformando poco a poco lo que respira dentro de cada habitación. No ocurre de un día para otro, y tampoco se trata de una fórmula mecánica que garantice resultados inmediatos. Es, más bien, un estilo de vida que, sostenido con constancia, prepara el terreno exacto donde la presencia de Dios encuentra un lugar cómodo para quedarse, sin apuro y sin necesidad de forzar nada. Jesús mismo, cuando enseñó sobre la oración, no habló primero de multitudes ni de reuniones públicas, habló de un cuarto cerrado. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Esa instrucción revela algo esencial sobre cómo funciona la presencia de Dios en un hogar. Comienza en lo escondido, en lo que nadie más ve, antes de manifestarse en lo visible. No hay atajos hacia una casa llena del Espíritu que evite ese aposento cerrado. Toda manifestación pública de fe verdadera nace primero de un lugar secreto. Muchos cristianos dedican gran energía a que su vida espiritual se note por fuera, a que los demás perciban su fe, y descuidan por completo ese aposento interior donde realmente se construye la relación con Dios. Un hogar puede parecer espiritual desde afuera, con versículos enmarcados y horarios de iglesia bien cumplidos, y sin embargo tener muy poca vida real de oración secreta detrás de esas apariencias. La presencia del Espíritu Santo no se alimenta de apariencias, se alimenta de tiempo genuino, a solas con Dios, en ese lugar donde nadie más está mirando ni evaluando.
Deuteronomio ofrece una de las instrucciones más completas sobre cómo transmitir la fe dentro de una casa. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. No se trata de una clase formal de religión, sino de una fe que se entreteje en cada momento cotidiano. El desayuno, el trayecto a la escuela, la conversación antes de dormir. Los hijos aprenden mucho menos de lo que se les explica y mucho más de lo que ven practicado día tras día frente a ellos, en los gestos pequeños que nadie planea con anticipación. El apóstol Pablo describe algo que funciona como termómetro confiable de la vida espiritual dentro de una casa: el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Vale la pena hacer una pausa honesta aquí sin apuro. ¿Cuánto de ese fruto se puede observar realmente en la manera en que los miembros de su familia se tratan entre sí durante una semana común, sin visitas ni ocasiones especiales que obliguen a mostrar la mejor cara? No hablamos de perfección emocional constante, porque incluso las familias más consagradas atraviesan días difíciles, cansancio, tensión. Hablamos de una tendencia general, de una dirección hacia la cual el hogar se inclina cuando las cosas se complican. Un hogar donde habita el Espíritu Santo no está libre de conflictos, pero sí desarrolla, con el tiempo, una capacidad distinta para atravesarlos sin destruirse mutuamente en el proceso. Esa capacidad se nota, por ejemplo, en la rapidez con la que una familia logra pedir perdón después de una discusión, en lugar de dejar que el silencio se prolongue durante días. Se nota también en la forma en que los desacuerdos se resuelven hablando cara a cara, en vez de acumularse como resentimiento silencioso que termina explotando meses después por un motivo aparentemente insignificante. La paz mencionada por Pablo en su carta a los Filipenses tiene un carácter particular que merece atención. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no depende de que las circunstancias externas sean favorables. Guarda el corazón precisamente cuando las circunstancias no lo son. Un hogar donde esa paz habita de manera constante se vuelve reconocible, incluso para quienes lo visitan, sin saber explicar por qué se sienten distintos ahí adentro, más livianos, como si algo pesado se les hubiera quitado de encima. Jesús también prometió algo específico sobre la función del Espíritu Santo dentro de la vida de sus seguidores. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. La palabra consolador implica acompañamiento constante, no visitas ocasionales. Un hogar que aprende a reconocer esa presencia constante desarrolla una sensibilidad especial para distinguir cuándo el Espíritu está guiando una decisión y cuándo simplemente se está actuando por costumbre o por impulso pasajero. Esa sensibilidad no aparece de manera automática. Se cultiva con la práctica, de la misma forma que un músico entrena el oído para reconocer una nota desafinada. Las familias que dedican tiempo, aunque sea breve, a preguntarle a Dios qué piensa sobre una decisión importante antes de tomarla, empiezan a notar con el tiempo una claridad que antes no tenían. No se trata de recibir mensajes espectaculares todos los días, sino de desarrollar poco a poco un oído entrenado para lo que Dios susurra en medio de lo cotidiano, en una conversación, en un pensamiento repentino, en una paz inexplicable frente a una decisión difícil. La hospitalidad también forma parte de este entramado, aunque suele quedar relegada a un segundo plano en las conversaciones sobre vida espiritual. El escritor de Hebreos advierte: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Abrir la casa a otros, compartir la mesa, recibir a quien atraviesa una dificultad,
mantiene el corazón de una familia orientado hacia afuera, evitando que la fe se vuelva un asunto puramente privado y egoísta, encerrado entre las mismas cuatro paredes. Todo esto exige tiempo, y el tiempo es precisamente lo que muchas familias sienten que ya no tienen disponible. Sin embargo, vale la pena recordar que ninguno de estos elementos requiere horas adicionales que no existen en el día. Se trata más bien de redirigir minutos que ya se están gastando en otra cosa. Los primeros 10 minutos después de despertar, la conversación durante la cena, el trayecto en auto hacia el trabajo o la escuela. La presencia de Dios no exige un calendario vacío. Exige un corazón disponible dentro del calendario que ya existe. Cuando estos hábitos se sostienen con paciencia, sin la presión de hacerlo todo perfecto desde el primer intento, el hogar comienza a experimentar algo que ninguna palabra describe completamente, pero que quienes lo han vivido reconocen de inmediato. Una sensación de que Dios está presente no solo los domingos, sino en cada rincón ordinario de la semana, sosteniendo lo que humanamente parecería imposible de sostener. Ese cambio, aunque comience de forma silenciosa y casi imperceptible, se convierte con el tiempo en el fundamento sobre el cual toda la familia aprende a sostenerse, incluso cuando lleguen las temporadas más difíciles que, tarde o temprano, la vida siempre trae a cada casa. Hay temporadas en las que, a pesar de haber hecho todo lo que se enseña sobre la presencia de Dios en el hogar, algo se siente distante. La oración parece chocar contra un techo, la Biblia se lee sin que nada resuene por dentro, y la casa, aunque llena de buenas intenciones, se siente vacía. Esto no es una señal de fracaso espiritual, sino una experiencia que atravesaron incluso los personajes más consagrados de las Escrituras. Reconocer esa sequedad, en lugar de esconderla u ocultarla detrás de una rutina religiosa vacía, es ya el primer paso hacia una restauración genuina. El rey David, después de haber conocido de forma profunda la presencia de Dios, cayó en un pecado grave y sintió exactamente esa distancia que tantos hogares experimentan hoy. Su clamor, registrado en el Salmo 51, revela algo muy honesto. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmos 51:11. David no fingió que todo estaba bien, reconoció la gravedad de haberse alejado, y precisamente por eso pudo ser restaurado por completo. Su ejemplo desmiente la idea de que solo las personas espiritualmente débiles atraviesan momentos de distancia con Dios. Incluso quien había sido descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por eso. Lo notable no es que David haya fallado, sino la manera en que decidió responder frente a su propia falla. No se escondió, no justificó su conducta comparándola con la de otros, no dejó pasar años fingiendo normalidad. Buscó a Dios de inmediato, con palabras crudas y sinceras, sin adornos religiosos que suavizaran la realidad de lo ocurrido. Esa restauración comenzó con algo que muchas familias evitan hoy por vergüenza o por orgullo: la confesión honesta. David no intentó explicar su error ni minimizarlo delante de Dios. Simplemente lo reconoció, pidió un corazón limpio y un espíritu renovado. Salmos 51:10. Un hogar que quiere recuperar la presencia perdida necesita ese mismo tipo de honestidad, aunque duela, aunque implique admitir errores que llevan años acumulándose en silencio, sin que nadie se atreva a nombrarlos en voz alta delante de Dios ni delante de la propia familia. La parábola del hijo pródigo, contada por Jesús, ilustra otro ángulo de esta misma verdad. El joven que había desperdiciado su herencia en una vida alejada de todo lo que su padre le había enseñado, decidió finalmente regresar a casa, esperando apenas ser tratado como un sirviente. Pero la respuesta del padre desmiente cualquier temor de rechazo. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó explicaciones completas, corrió al primer indicio de regreso antes de escuchar siquiera una sola palabra de disculpa. Ese detalle cambia por completo la manera en que muchas personas ven su propia distancia espiritual. No hace falta tener todo resuelto,
ni haber recuperado la disciplina perfecta de oración, ni sentir emociones intensas de nuevo, para que Dios comience a moverse hacia un hogar que apenas empieza a girar en su dirección. Basta el primer paso, apenas visible, para que el resto del camino se llene de una gracia que sobrepasa cualquier esfuerzo humano. El libro de Apocalipsis registra una advertencia dirigida a la iglesia de Éfeso, una comunidad que hacía muchas cosas bien, que trabajaba con dedicación, que soportaba dificultades con paciencia, pero que había cometido un error sutil y peligroso. Has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. La solución que se le ofrece no es una lista de tareas religiosas adicionales, sino algo mucho más simple. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. A veces, restaurar la presencia de Dios en la casa no significa aprender algo nuevo, sino regresar a lo que ya se sabía y se había dejado de practicar con el paso de los años. Piense en los primeros días de su propia fe, cuando todo era nuevo, cuando la oración fluía sin esfuerzo y la palabra se sentía viva cada vez que se abría. Esos primeros amores rara vez se pierden por una decisión consciente. Se pierden poco a poco, distraídos por lo urgente, adormecidos por la rutina. Hasta que un día alguien se detiene y nota cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que sintió esa cercanía. Reconocer ese momento es, en sí mismo, el comienzo de la restauración, aunque todavía no haya cambiado nada visible en la rutina diaria de la casa. Otro elemento importante para sostener la presencia de Dios a lo largo del tiempo es entender que no se trata solamente de esta generación, sino de la siguiente. El apóstol Pablo le escribió a un joven llamado Timoteo, recordándole algo hermoso sobre su herencia espiritual, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda a Timoteo 1:5. Pablo no elogió a Timoteo por una fe que él mismo hubiera inventado desde cero. Reconoció que esa fe le había sido entregada, transmitida con cuidado a través de dos mujeres que decidieron vivir de manera coherente lo que creían delante de sus propios ojos. 3 generaciones, una misma fe, transmitida no por accidente sino por decisión intencional de cada una de esas mujeres, que decidieron, cada una en su tiempo, que la casa donde criaban a sus hijos no sería una casa espiritualmente vacía. Esa cadena generacional no ocurre por casualidad. Loida no solamente creyó, vivió su fe de una manera que Eunice pudo observar y hacer propia, y Eunice, a su vez, transmitió esa misma fe viva a Timoteo, quien terminaría convirtiéndose en un colaborador cercano del apóstol Pablo. Cada hogar que hoy busca restaurar la presencia del Espíritu Santo está, sin saberlo muchas veces, construyendo el fundamento espiritual de generaciones que todavía no han nacido, sembrando algo que ellos mismos quizás nunca lleguen a ver florecer del todo. Este pensamiento debería traer más que presión, una motivación renovada. No se trata de conseguir resultados espectaculares de la noche a la mañana, ni de convertirse en la familia perfecta que otros admiran desde afuera. Se trata de sostener con constancia esas pequeñas decisiones diarias que, sumadas durante años, terminan formando el tipo de hogar donde la presencia de Dios se siente tan natural como el aire que se respira. Un hogar del cual los hijos y los nietos hablarán décadas después, como el lugar donde aprendieron a conocer a Dios de verdad. Nadie recuerda con claridad un sermón escuchado hace 20 años, pero casi todos recuerdan la imagen de un padre o una madre orando en silencio, de rodillas, sin saber que alguien los observaba desde la puerta entreabierta de la habitación. Si su hogar todavía siente esa sequedad, esa oración que no fluye, esa Biblia que parece hablar en otro idioma, no espere más. Adquiera hoy mismo la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Cada día que pasa sin dar ese paso es un día más lejos de la cercanía que su alma tanto necesita. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Suscríbase a este canal para seguir creciendo en la palabra de Dios
Dele like si esta enseñanza tocó su corazón y déjenos un comentario contándonos qué parte le habló más. Quédese, porque en la pantalla ya le espera el próximo video que Dios preparó especialmente para usted.